Chavales, vean nada más el pedazo de araña que me acabo de encontrar en la cocina. ¿Ustedes creen que si me dejo morder por ella me convierta en esponja de Las fotos filtradas del set de grabación de Avengers Doomsday no se detienen. En esta ocasión ha salido a la luz esta del actor Jane Marsden junto a Ian McKellen, quienes interpretan a Cyclops y a Magneto respectivamente hablando. El problema es que a diferencia de la foto de Wong y Cyclops de hace unos días, en el caso de esta se dice que fue realizada con inteligencia artificial, pero no por supuestos insiders que quieren ganar seguidores, ni por trolls que quieren que los fans se ilusionen, sino dicen las malas lenguas que fue realizada por la propia Marvel Studios, y esto con el propósito de despistar a la gente sobre qué fotos sí son reales y cuáles no, ya que de aquí al estreno de la película se estarán filtrando demasiados detalles y la única estrategia que les queda para combatir los spoilers es impedir que el público sepa qué sí es verdad y qué es mentira. La confusión es el primer paso en el camino al conocimiento. La película de Minecraft sigue dando de qué hablar, en esta ocasión porque toda una sala de cine en Washington se volvió loca cuando Steve dijo la frase jinete de pollo, y esto debido a que ver un zombie montado en una gallina en el videojuego es una de las cosas más extrañas y difíciles de ver, pibes los cuales se pusieron igual de locos que cuando aparecieron los Spider-Man de Tobey y Andrew en No Way Home, solo que en vez de prender pirotecnia en plena sala de cine, se pusieron a gritar y a aventar palomitas como desquiciados. De hecho, un parce hasta metió una gallina al cine, sepa la burger como, actos los cuales están siendo criticados tanto por algunos randoms como por la gerencia de este cine, diciendo que qué falta de empatía no pensar en los trabajadores que tendrán que limpiar este desastre, que puro friki juega a este videojuego y eso se notó en la sala de cine, y que esto ya llegó al punto de considerarse vandalismo, a lo cual el director de la película respondió que considera épico cuando te estás divirtiendo tanto con tus amigos que hasta termina llegando la policía, y que personalmente considera que la gerencia del cine lo llame vandalismo, ya que ni están dañando, ni grafiteando, ni destruyendo la sala, sino solamente quedará un poco sucia y ya, aunque eso sí, al que sí le arruinaron la toma fue al maje de Cuevana que estaba grabando la película para piratearla en su sitio web. ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Es que no lo sé, quiero una explicación. ¿Qué he hecho? Es porque soy negro. Los artistas de la temporada 3 de What If compartieron varios artes conceptuales de los cameos vistos durante el discurso del vigilante Uatu en el capítulo final, empezando por este del cazavampiros Blade Moon, quien a su vez es avatar del dios egipcio Khonshu, y quien ya está confirmado para aparecer en la serie de Marvel Zombies. Luego este otro de la hija de Howard del Pato y Darcy llamada Birdie, quien a diferencia de la original vemos que esta variante tiene más genes de ave que de humano. Luego este otro de Ironheart como Punisher, quien en caso de tener una historia similar a la de Frank Castle significa que también la traicionaron y asesinaron a su familia y busca venganza. Luego este otro de Loki Vaquero, quien seguramente tenía un cameo en el episodio del Viejo Oeste pero decidieron descartarlo. Luego este otro de la mutante Jubilee como Heraldo de Galactus, personajes los cuales en los cómics no tienen absolutamente nada que ver, así que seguramente surgió de la mente de los escritores después de un buen porro. Y por último compartieron este de Hawkeye Dragón, artes entre los cuales faltó el del Spider-Man de 4 brazos, el Ghost Rider Samurai de Robbie Reyes, Thanos como Wolverine, Capitán América Skrull, Deadpool armado hasta los dientes, Shang-Chi como Star-Lord, Howard el Pato como el Brujo Escarlata, Capitán Marvel como Nova, Kingo como Iron Man, Miss Marvel como la Avispa, Gamora con vestido de novia, Hela de niña empuñando el Mjolnir, y por último y el más importante de todos, el de Mia Khalifa como Spider-Woman. 13K, pone. Agárramela que me crece. Donald Trumpudo no se cansa de armarla de jamón, en esta ocasión porque cuando la prensa le preguntó qué piensa acerca de la respuesta de China, de que tras el aumento de los aranceles ellos contraatacaron diciendo que importarán menos películas de Hollywood a cines de su país, el güerejo simplemente se rió y dijo que ha escuchado cosas peores, o sea que se la sudó entera que el cine estadounidense se vea afectado por su culpa. Pero repito que el trompetas ha revelado públicamente que odia a Disney por su inclusión forzada, mientras que actores como Chris Evans por su parte en su momento criticaron su pésimo mandato anterior como presidente de Estados Unidos, así como el elenco de los Avengers originales haciendo videollamadas hablando sobre lo buenas que eran las propuestas de la candidata Kamala Harris, por lo cual seguramente Donald en el fondo hasta está sintiendo placer de estarse cargando a Disney con sus decisiones. Eso de ser malo me hace muy feliz. Y ahora sí, la noticia estelar. Ha salido a la luz un detalle brutal sobre Spider-Man Brand New Day. El primero es que Marvel Studios está buscando a una actriz de entre 30 y 50 años para interpretar a la villana de esta película, a lo cual insiders salieron a responder con dos posibles opciones. La primera es Ilvija Sablinova, también conocida como Silver Sable, minita la cual en los cómics es una mercenaria que más que ser considerada villana es considerada antihéroe. Tan es así que ha colaborado múltiples veces con la Araña para atrapar a villanos en común, solo que en su caso emplea métodos
los más violentos y asesinos como Venom y Black Cat. Y la segunda opción es Adriana Soria, también conocida como Spider-Queen, taruga la cual en los cómics fue voluntaria del programa Super Soldado como el que le dio sus poderes al Capitán América. El problema es que al en una de sus misiones exponerse a radiación, la combinación de químicos la volvió loca y le otorgó la habilidad de controlar insectos, pero también a toda persona con gen de insecto en su ADN, como es el caso de Peter Parker. Y como justamente Peter fue su primera víctima con quien descubrió sus nuevas habilidades, buscó la ayuda del Chacal para convertir a todos los ciudadanos de Nueva York en arañas, específicamente creando un virus a través de sus enzimas que se esparció rápidamente por toda la ciudad, y esto con el motivo tanto de manipular a todos los infectados hasta tener todo un ejército, como alimentarse de ellos para poder mutar en una araña gigante. Así que a Peter no le quedó de otra más que aliarse con Venom, con Jonah Jameson, con la Araña Escarlata, con Miss Marvel, con el Capitán América y con Iron Man para enfrentarla, evento al cual se le conoce como Spider Island, ya que convirtió a gran parte de Nueva York en sus esclavos araña. Y sí, sé que muchos podrán decir que no tiene sentido que adapten Spider Island en esta película, ya que este cómic no tiene nada que ver con el multiverso, mientras que esta película estará ambientada en Battleworld. Justamente podrían usar el tema multiversal a su favor. Primero porque en el caso de que sí veamos a la actriz Sadie Sink como Mayder Parker, e incluso a los Spideys de Toby y Andrew, en algún punto de la película podrían ser controlados por Adriana Soria, convirtiéndolos en villanos. De hecho, un rumor de hace meses dice que en esta película tendremos un enfrentamiento entre Peter 1 contra Peter 2 y Peter 3. ¡Esto es Brasil! Así que al el Spidey de Tom darse cuenta que reclutar a más arañas en su equipo es una pésima idea, ahí es donde podría entrar el otro rumor de que hará equipo con el Buitre y el Doctor Doom de Robert Downey Jr., entre otros, para enfrentarla. Y si se preguntan por qué el Spidey de Tom no estaría en riesgo de sucumbir ante el control mental de Adriana, podría ser debido a que para este punto el fragmento del simbionte Venom visto en la escena postcréditos de No Way Home ya se adhirió a él, y al estar simbiontizado eso lo hace inmune a su control mental, ya sea por los poderes de curación acelerada y super regeneración del simbionte, o por algo relacionado con la mente de Colmena. Los pensamientos dentro de mi mente son un enigma. Así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios quién te gustaría que sea el villano de Spider-Man Brand New Day. Y recuerde que pueden seguirme en Facebook, donde publico noticias, momazos y todos mis videos. Y saludos para Sergio, El Set, Cristian Nevada, Efren, Cinterón, Pablito X, 8154 que dice: se vienen jirafales, señor Madrazos. Deja de hablar y pégale. Y Sonic el Erizo que dice: yo quiero ver a Jessica Alba saltando. ¿Y yo soy el enfermo? Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, la duro, y nos vemos a la próxima.